El viento silba tu nombre al pasar. Lo necesario, lo urgente, lo decretamos. Hoy va a ser un gran día. Primero lo primero, con Eduardo Battaglia. Hasta las 9. Lo hacemos juntos. Ocho de la mañana, 6 minutos, fría la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 7 grados la temperatura, una máxima de 14 para el día, pero no será el día con temperaturas más bajas porque, como ya te fuimos anticipando, sábado y domingo tenemos mínimas de 2 o 3 grados y máximas que no van a superar los 11 o 12 grados. Bueno, ese es el panorama del invierno. Algún día tenía que llegar, ¿no? Este tipo de temperaturas pronunciadas a la baja. Ayer hablábamos acerca de lo que la legislatura de Neuquén iba a tratar, y se trata de justamente de un plus salarial que se le otorgaría por presentismo a los docentes, un incentivo a lo que el gremio respondió previo al tratamiento en la legislatura de la provincia de Neuquén como algo que no está contemplado en la Constitución. Bueno, el principal gremio ATEN anunció paro y movilización. ¿Por qué? Porque la medida ayer obtuvo 25 votos a favor y 3 votos en contra. Hay un estado de movilización permanente por parte del gremio mayoritario. Ayer hablábamos con un abogado constitucionalista, el doctor Diego Armesto, y le preguntábamos acerca del carácter constitucional o no de otorgar un incentivo por presentismo a los docentes o a cualquier trabajador de la economía argentina. Y nos respondía esto. Lo que está pasando en realidad, Eduardo, y esto es donde realmente creo que les molesta y les preocupa a los sindicatos, es que le descubrieron el juego. Los sindicatos, principalmente los docentes y ATEN Neuquén, integran un grupo que se llama el MOR, Movimiento de Odio y Rencor. Es decir, son gente que nunca lo vas a poder incentivar, nunca vas a poder buscar lugares comunes, nunca vas a poder encontrar algo razonable, que fíjate lo que vos estás diciendo y lo que dijo el gobernador, ¿no? Es decir, el ahorro que implica si los docentes fueran y les pagaran el presentismo a la provincia, es decir, no les interesa el cumplimiento de las reglas. El gobierno hablaba de un ahorro de 80 millones de dólares anuales. En línea está justamente Marcelo Guagliardo, que es secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Marcelo, buen día. Eduardo Battaglia te saluda, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenos días a vos, buenos días a tu equipo y a la audiencia. Bueno, te escucho, porque finalmente se aprobó, y no sé si en tiempo récord, pero rápidamente, ¿no? El proyecto presentado en la legislatura. El tiempo récord debe ser récord porque entre 4 días hábiles se ingresó un proyecto, se lo discutió, entre comillas, y se aprobó. ¿No? O sea, habría que buscar en los anales de la historia legislativa un proyecto que se haya tratado con tanta premura. La verdad que nosotros no tenemos ni odio ni rencor, no sé quién es el diputado, el abogado constitucionalista Diego Armesto, que vivió en Neuquén y nos manifestaba su experiencia, ¿no? Allí. Pero te digo que de constitucionalismo no dijo nada, ¿no? Digamos, hizo una calificación bastante digamos, disvaliosa de una organización como ATEN, que tiene 43 años de historia, que ha dado sobradas muestras de comprometerse con discusiones de tipo curriculares, en el nivel medio, en el nivel inicial, que tenemos una participación muy activa en las discusiones educativas de la provincia y que también hemos dado lucha porque hemos tenido necesidad de hacerlo y hoy las tenemos, ¿no? De hecho, el maestro Carlos Fuentealba fue asesinado por la policía de la provincia en un conflicto nuestro, ¿no? Un conflicto y una lucha y una búsqueda de justicia de más de 17 años a la que finalmente se pudieron condenar y no lo digo yo, lo dijo la justicia de la provincia, al operativo y se condenó a la jefatura policial. Bueno, pero esto a tono con lo que decía la persona que habías entrevistado. No, nosotros obviamente que nos oponemos porque... ¿Y por qué hablábamos de inconstitucionalidad del proyecto que discutimos y que finalmente, como se trató durante la madrugada en particular, ya ayer habían dado a marcha atrás con algunas inconstitucionalidades? Porque, por ejemplo, el proyecto planteaba que esto que se instalaba como incentivo al desarrollo profesional docente
que estaba condicionado a dos cosas: a que haya una asistencia casi perfecta, hacía 3 inasistencias, el que se pasaba de 3 inasistencias justificadas, y dentro del régimen que tenemos para las mismas, dejaba de percibir ese adicional, y además el que se capacitara, que tenía que tener un mínimo de capacitaciones que iba a dar el Estado. La verdad, el Estado nunca nos dio ninguna capacitación, ni tiene plan actualmente para hacerla. La capacitación nuestra es la que compramos cuando vemos que hay una instancia de formación que se ofrece y nos interesa, si podemos pagarlo, y la mayoría lo ofrece el sindicato. Nosotros el año pasado entregamos 14.700 certificaciones avaladas por la Universidad Nacional de Comahue en 118 distintas actividades de formación. No lo hizo el gobierno. Ahora, lo convierten en ley el proyecto legisladores de distintas corrientes políticas, ¿no? Claro, pero de un mismo, que responden al mismo gobierno. Acá en la provincia de Neuquén gobierna, está el gobernador Rolando Figueroa, que hizo una amplia alianza electoral para ganar las elecciones, donde hay de su partido, hay gente vinculada a la Libertad Avanza, gente vinculada al PRO, gente del radicalismo de aquí de la provincia, y además del MPN, con el que supuestamente el gobernador había roto para ser candidato a gobernador, con el cual hoy reconstruye su vínculo histórico, porque fue siempre del Movimiento Popular Neuquino. Por lo tanto, esa mayoría legislativa da cuenta de esa variopinta representación, pero que está en todo caso en consonancia con las políticas nacionales, ¿no? Sí. En el Congreso de la Nación se está discutiendo declarar la educación servicio estratégico esencial, y vaciando de presupuesto, porque si los diputados hubiesen querido resolver los problemas que tiene la educación de la provincia, hubiesen analizado el presupuesto, hubiesen visto las necesidades que se tienen, cuáles son las condiciones no solamente de trabajo, sino de aprendizaje. Ahora, Marcelo, Sí. el pensamiento que vos me estás transmitiendo de parte del gremio mayoritario de los docentes allí en Neuquén, ¿sintetiza lo que piensan los maestros? Y nosotros tenemos un nivel de afiliación a la organización sindical directa de sobre 27.000 trabajadores, casi del 65%. Y una representación territorial enorme, no la tiene ni siquiera el mismo gobierno. Porque en cada localidad de Neuquén hay una seccional de ATEN. Entonces, ATEN hoy no tiene un problema de falta de representación. Entonces, y no lo tuvo nunca, ¿no? Digo, de esto habla, porque somos un sindicato único, no hay provincias que tienen 3, 4 sindicatos. En el caso de Neuquén, el único otro sindicato que hay es ADOP, que es el de los trabajadores de la escuela privada, con los que estamos juntos en esto. O sea, tanto ATEN como SADOP estamos denunciando esto como una cuestión que va a afectar derechos laborales, ¿no? Ahora, para algunos maestros va a significar reunir unos pesos más por mes. Digo, va a significar, más allá de la declaración de inconstitucional por parte del gremio, va a significar una suba, si se quiere, en su ingreso. Claro, a ver, nosotros no podemos declarar la inconstitucionalidad, ¿no? Denunciamos que la manifiestan, proyecto, claro. Claro, y creo que el proyecto final corrió del texto definitivo algunas de estas cuestiones que nosotros habíamos planteado. Así que, como se votó, como te decía, en la hora de la madrugada, no tengo todavía cuál es el texto final. Ahora, ¿puedo compartir, Marcelo, algunos números que nos ha brindado Claudio Domínguez, diputado provincial? Dale, sí. Hoy la provincia paga en licencias docentes unos 100 millones de dólares anuales, dentro de los cuales 20 millones son suplencias de suplentes que faltan a cubrir su trabajo docente. Estas cifras las dijo en marzo el gobernador, y el costo de la medida, si todos los docentes recibieran el plus, sería de 20 millones de dólares al año, con lo cual se estaría ahorrando la provincia 80 millones de dólares. Mirá, ¿Es así? Esos números nunca pudimos cotejarlos. Decía, el gobernador lo dijo en un acto. Nosotros a comienzo de año tuvimos un conflicto de 2 semanas. Que se puso muy fuerte, se puso muy duro, porque el gobernador sacó un decreto que pretendía anular esa negociación, instaló un par de conceptos vinculados con el presentismo. En el proceso de ese conflicto retomamos la negociación, nos sentamos en una mesa. En esa mesa pedimos nosotros tener esos datos, el gobierno no los trajo, porque hay que ver el desagregado de eso. Primero hay que decir cuál es la masa salarial de los docentes. ¿No? ¿De cuánto es? Una masa salarial de 485. En el momento que el gobernador dijo eso,
la masa salarial nuestra era de 485 millones de dólares. O sea, para un maestro de un turno, digamos. No, te estoy hablando, él habla de lo que gasta en suplencia la provincia. Ah, ok. Yo lo que te digo sobre eso, ¿a qué corresponde? Corresponde a una masa salarial total de 487 millones. Masa salarial no es lo que se incorpora en el sueldo del maestro, masa salarial es lo que va al aporte jubilatorio, lo que se paga por obras sociales, o sea que de eso te queda, de eso si hablamos, lo que se distribuye en plata entre los docentes en la provincia es bastante menos. ¿Y cuánto gana un maestro jornada simple en Neuquén? Un maestro jornada simple gana 560.000 pesos en Neuquén. Y una canasta familiar medida en Neuquén de 900. O sea, la mayoría de los maestros seguramente tienen una jornada completa, ¿no? Para poder llegar a esa canasta. Sí, claro, y la mayoría no la tienen, porque yo te doy otro dato. Mira, nosotros tenemos el último salario cobrado, que es con el aumento que logramos después de ese conflicto y demás. Tenemos el 60% de nuestros compañeros con los haberes que cobran, porque vimos las planillas de sueldo. El que tiene un turno, más horas, bueno, lo que acumule, están por debajo de la canasta de la línea de la pobreza. Ahora, Marcelo, habría que mejorar algo mirando hacia adentro, desde el sindicato hacia adentro de la educación, a nivel nacional y particular de Neuquén, porque tenés conocimiento absoluto de lo que allí sucede. Habría que mejorar algo porque dicen que algunas suplencias se extienden demasiado en el tiempo. ¿Hay especulaciones? ¿Hay algo que hay que corregir? ¿Hay algo que vos ves como titular del gremio ATEN que hay que cambiar porque puede llegar a ser una conducta viciosa que se arrastra de décadas? Yo lo que creo es que los gobiernos no se han ocupado de la salud docente. ¿Y por qué digo que no se ocuparon? Yo te voy a dar dos números que el diputado Domínguez de los que no quiere hablar. Nosotros somos entre docentes y auxiliares de servicio 38.000 trabajadores en la provincia. ¿Sí? ¿Sabés cuántos profesionales médicos tiene la Dirección de Salud Ocupacional que debiera controlar, que debiera hacer el seguimiento de las enfermedades, determinar los orígenes de las mismas? ¿Cuántos? 7. O sea, tiene un médico cada 5.500 trabajadores. Todos aquí en la ciudad capital de Neuquén. Neuquén, me imagino que es grande. Es grande. Y en Neuquén, en la confluencia, está más o menos el 40% de la población, o sea que pagamos el correspondiente, la relación correspondiente está el 40% de los docentes, ¿no? El resto están distribuidos en un territorio bastante extenso. Para venir a una junta médica, un maestro que está a 400 kilómetros tiene que venir a Neuquén. No hay una junta médica en el norte, ni en el sur, ni en el este. Ahora, Marcelo, ¿cómo responden a la sanción de este proyecto de ley? ¿Cómo responden a partir de ahora? Mira, nosotros, sabés que antes de hablar de la medida sindical, quiero decir todo lo que hicimos antes, porque estábamos en una mesa de negociación con el gobierno donde uno de los temas después del conflicto era la salud laboral. Discutir estos temas, cómo funciona la Dirección de Salud Ocupacional, hacer una discriminación de las patologías, de los orígenes, de las condiciones. Estábamos discutiendo eso. Cuando nos enteramos rápidamente intentamos, porque no es que nos convocaron a la reunión de comisiones, tuvimos que ir a pedir que nos citen. Hablamos todo el día lunes, y digo el lunes porque los últimos días hábiles donde supimos de esto ya eran el martes y el miércoles de la semana anterior. Y fue donde el proyecto entró y se tomó estado parlamentario. Bien. Ni siquiera lo teníamos. Pedimos que nos recibieran, llevamos toda la información al plenario de diputados donde había más de 20 de los 35 que integran la Cámara. Les preguntamos, les pedimos, pregunten todo lo que quieran preguntar, necesitan información. No tenían ninguna información sobre la mesa. Estos datos que dice Domínguez de los millones, no pudo desglosarlo, no sabe lo que está hablando. La última, Marcelo, ¿qué cantidad de días de clases tuvieron los chicos de principio de año hasta hoy? Mirá, nosotros tenemos las pérdidas de días de clase por las cuestiones vinculadas al conflicto nuestro, fueron 6 días del comienzo de año cuando fue el conflicto, y después los días que hemos perdido no es en toda la provincia, pero en una importante cantidad de escuelas por problemas de infraestructura educativa. De hecho, antes de anoche se quemó una escuela en la provincia de Neuquén, que por suerte pasó el domingo a la noche y no había estudiantes. Bien. Y estamos próximos, lamentablemente, a recordar el próximo sábado 3 años de la explosión de la escuela Aguada San Roque, que por esa causa
que se inició, va a haber un juicio el próximo 5 de agosto, Sí. donde hay imputados 7 funcionarios públicos. Por último, ¿han pasado los gobiernos y esta situación viene siendo una constante? Y claro, por esto que antes te decía, no se ve un interés de los gobiernos por generar un órgano dentro de lo que hay en el Estado o fortalecer esos que hay para que haya un cuidado de la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. ¿Por lo pronto van a determinar un paro por estas horas o no? Nosotros estamos con un paro de 48 horas hoy y mañana, que dependía de lo que pasaba en la legislatura, y la semana que viene vamos a convocar asamblea y veremos cómo continuamos, ¿no? Marcelo, gracias por haber hablado con nosotros. No, al contrario, gracias a vos por llamar. Hasta luego. Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Se aprobó un proyecto de ley, nos dice Guagliardo, tratado y aprobado en horas de la madrugada, y tiene que ver con premiar el presentismo de los docentes. Yo le preguntaba si el gremio sintetiza lo que piensan los maestros, digo, en el campo laboral directamente, ¿no? O es la voz del sindicato que representa seguramente, y eso ocurre en todas las ramas de la economía, no a todos los trabajadores, sino al grupo que quiera adherir, por ejemplo, a una medida de fuerza como la que está activa.